Ser podcast. Ay, mira, a esta hora y con esta música, a mí lo que me apetecería estar es en una tumbona y pidiendo un martini al camarero. Pues sí. Y charlando contigo, obviamente, Sí, Manu Verástegui. Buenos días. Buenos días, Luz Deslancho. Por pues supuesto. yo preferiría en una terracita con una buena sombrilla. Sombrilla Sí. multicolor. Sí. Y tomándome un Negroni. Ay, mira, ¿Qué te parece? te lo compro. Esta música me sabe a Sí, sí. Negroni. Bueno, esta música nos inspira, como de hecho a ti te ha inspirado esta temporada de verano. Esos temas que han ocupado pues la mente humana nos han influido de tal manera que han acabado inspirando todo tipo de obras Sí. de arte. Y que podemos seguir este influjo, esta Vale. influencia o esta inspiración, porque han dejado una huella muy, muy palpable y muy seguible. Trazable. Muy trazable, exactamente, Sí. a lo largo de toda la historia. Desde Algo la primera hasta tendrán, nuestros días. algo tendrán Algo que tendrán han para marcado la cultura y las representaciones culturales a lo largo de la historia y muchas veces la Exactamente. prehistoria, porque en algunos Sí, casos sí, nos incluso hemos remontado sí, a ya la prehistoria. Ya hemos echado algunas miraditas para entonces, ¿no? Sí. En fin, a mí no me gusta tampoco irme demasiado lejos porque luego Porque parece no que eres damos plasta. saltos a lo loco, ¿sabes? Pero bueno, pues ya saben que Manu Verástegui, compaginando la erudición con ese chippy chop que le caracteriza. Chippy chop me encanta. El chippy chop que le caracteriza. Esta semana ya estábamos ubicados con unas tumbonas en una terraza, con una Sí, sombrilla de esto colores, es. un Negroni en la mano y quizá con la vista puesta en lo que te ha inspirado. Sí, esta semana. exactamente, porque De- bueno, en estas fechas además me he dado porque la gente tira para un destino muy concreto, para un destino que es como el favorito de la gente en verano, ¿no? Ujú. ¿Eh? Claro, mirando el mar soñé. Exactamente. La costa, naturalmente. By the the beautiful sea, you and I, oh how happy we'll be. When each wave comes a-rolling in, we will dance or swim, and we'll float and fool around the water over. La imagen que hemos trazado es muy también de musical, ¿no? De estar los dos Sí, que, muy estilosos mirando el mar con nuestro cóctel en la mano y aparecen de repente los camareros y el servicio del Eso hotel haciendo este número precioso de musical. Que por cierto, has dicho lo de mirando al mar y también era una posibilidad, ¿eh? Estaba en mis canciones de Jorge Sepúlveda, ¿no? Eso es. Mirando al mar soñé, que Es que estabas estabas junto a mí. bajo el palio de la luz, Luz crepuscular. Mira, ya la hemos puesto, estupendamente. Esta canción la bailaban mis bueno, padres es en verdad casa. que ahora emigramos a lo bestia hacia las costas, hacia las playas. En verano. En verano, porque tiene ese tirón. Pero ¿tú crees que somos conscientes cuando plantamos ese bosque de sombrillas que de hecho no nos deja ver el mar, que estamos ante una de las fuentes de inspiración más rica, más versátil y más prolífica de toda clase de obras artísticas? Es que Porque el mar nos marca mucho, ¿no? el mar nos marca muchísimo, porque nos atrae y nos asusta a la vez, ¿no? Claro. Nos fascina con su inmensidad. Yo creo que la primera vez que alguien ve el mar siempre se queda boquiabierto con Sí. eso, ¿no? Yo no puedo Pero- imaginar eso. Le pregunto a mi madre, que es del interior de Murcia, digo, ¿y cuando llegaste en tren y por primera vez en Tarragona, creo que fue, no sé dónde, viste el mar, ¿qué pensaste? Porque esa Pero sensación... sí, hay mucha claro, gente que dice que es que se Wow. quedan boquiabiertos, Sí, sí, claro. total. Y luego además tiene todas esas otras facetas, ¿no? Como que si te tumbas en el mar y te mece, es una maravilla, ¿no? O si te quedas mirando cómo vienen y van las olas, relaja que te quedas muchísimo, hipnotizado, ¿no? Embobado, Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y a la vez luego- también da miedo, porque Hombre. cuando nadas en el mar, nadas con ese puntito de inquietud de que no sabes qué hay abajo, lo Exactamente, desconocido. no sé, lo desconocido. lo El mar es también descontrolable. lo desconocido, ¿no? De Eso hecho, es. nos aterra cuando nos tenemos que enfrentar a su furia, si por algún motivo de pronto hay una tormenta, una galerna Sí. y el mar se agita, pues, da un respeto, ¿no? También a Y través es del que- mar llega lo desconocido, Exacto. tradicionalmente, Y, ¿no? Sí. es que tenemos que ser, creo que somos conscientes, y si no lo somos deberíamos serlo, de que el océano, que ocupa más del 70% de nuestro planeta, resulta que en realidad es un entorno, es un ambiente hostil.
no es nuestro entorno, No es lo nuestro es, ¿no? ambiente. No. Por Claro, mucho claro. que nos queramos llevar bien con él, ¿no? Por mucho que no sea relajante, es un ambiente hostil, sí. Claro, pues a mí me encanta que al mar se le aplica muy a menudo el calificativo proceloso. El Oh. proceloso mar. Que ya a mí ya solo la palabra hace que me tiemblen las canillas, ¿eh? Un mar proceloso me da mucha miedita. Y precisamente por eso, por todas estas cosas que estamos diciendo, sobre todo por lo desconocido y por Ajá. inmenso, es una gran fuente de inspiración. Sobre todo ¿no? en la pintura, ¿no? Bueno, la pintura será la primera en la Que que nos vamos a fijemos, fijarnos. y habrá sido probablemente la primera que se fijó y que fijó el mar, ¿no? En Ajá. obras diferentes. Y bueno, es importante recordar que es tan importante la pintura de mar que incluso tiene su propio género y su propio nombre. Claro, la marina, las Eso marinas. eso es. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer. Que es tan bonita que no sé dónde cortar. Ay, esta canción es preciosa. Charles Trenet. Es ¿no? maravillosa La esta mer. Y es una canción. canción que simplemente pondera el mar, ¿no? Simplemente describe el mar. Y como esto, bueno, tendríamos canciones sobre la mar para llenar varios programas. Varias Pero horas. vamos a ir poniendo así de vez en cuando una Cositas. cancioncita. Muy bien. Exactamente, ¿eh? Es tan abundante la representación del mar que no sé por dónde vas a empezar y en qué te has Uy, fijado como principal. Pues yo tampoco, fíjate. El mar es que ha sido tan recurrente desde las... Mira, te he dicho antes que no me gusta irme muy atrás. Me voy a ir un poquito atrás. Porque, en primer lugar, los primeros testimonios que tenemos son de las culturas que se volcaban en el mar, ¿no? Que vivían del mar, o por sus productos, o por sus viajes, o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que se nos viene a la imaginación son esos frescos cretenses con los delfines saltando, Ay, sí. o esas ánforas con pulpos, o había peces por todas partes en la cultura cretense. Es ¿no? verdad, sí, qué bonitas representaciones. O, por ejemplo, en las culturas nórdicas, que sus famosos drácares con los que se echaban al mar a conquistarlo todo, pues también han dejado constancia en pintura, ¿no? El Kraken. Pero- no sé. El Kraken del que ya hablaremos en su Hablaremos, momento. vale. Bueno, pero desde nuestra óptica actual, a mí me parece que si hablamos de marinas no queda más remedio que hablar del que se considera que es el maestro de este género. El romántico, espera que te lo voy a decir entero, ¿eh? Venga, Joseph Mallord William Turner. Turner, sí. Podemos dejarlo en Turner. Turner o para... William Turner, ¿vale? Seguramente creo que mucha gente se habrá ya hecho en la Ubicado, cabeza sí. la imagen de los cuadros de este hombre, que son unas marinas, no sé cómo describirlo, brumosas, neblinosas. Esa atmósfera que conseguía Todo es un poco pintar flotante, Turner, ¿no? sí, sí. Todo es un poco flotante, con el sol que apenas aparece entre las nubes. Sí. Yo creo, bueno, se decía que era el pintor de la luz. Para mí es el pintor de la bruma, quizá porque los Sí, los es cuadros más- brumosos son los que más me gustan. No, es verdad, es lo que decía, que es un pintor de atmósfera, que pintaba Sí, totalmente. como una atmósfera Y por eso brumosa, hay ¿sí? muchas veces Sí. que tú ves un cuadro de Turner así de golpe y puedes llegar a pensar que es un cuadro abstracto. Porque, vamos, yo creo que es un precedente. Desde luego del impresionismo, esto no tiene... Se adelantó al impresionismo 50 años, pero yo creo que al abstracto también le dio un empujoncito, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucha gente tendrá en mente un cuadro que a mí me gusta mucho realmente este cuadro. Es un cuadro japonés, ¿no? Ah, sí, bueno, Oy. a mí me parece que es una de las representaciones del mar más bonitas A mí de me la gusta historia. muchísimo. Es un ukiyo-e, que es una forma de obra gráfica de estampación, que se llama La Gran Ola de Kanagawa. Y creo que ya estaréis imaginando, visualizando esa ola inmensa que Porque rompe. se ha convertido en una casi en cultura pop ya este cuadro, Sí, sí. ¿eh? Es una Lo representación... No es de extrañar porque es que incluso la técnica
tiene mucho de pop, tiene mucho de línea limpia, de línea clara. Ahí no hay pincelada, ahí no hay mezcla de colores, es casi monocromático y con una línea dibujada muy delicada, muy limpia, y es esta ola que en el lado izquierdo del cuadro está rompiendo, enorme. Sí. Y se ven 3 barquitos Ahí por que, ahí, que vaya. No sé cómo Pero van a salir de ahí. a mí lo que me parece más impresionante es que en el centro del cuadro está al fondo, con un juego por supuesto de perspectiva y de distancias, el Fujiyama. El Monte Fuji Eso de es, fondo. Monte Y es Fuji, que lo están viendo, ¿no? Y que Es parece que la ola se lo va a devorar. va a ¿sabes? tragarse el volcán. Exactamente. Pero también muchos oyentes, Manu, hablando de representaciones de marinas, marítimas y tal, tiene en mente un pintor valenciano que pintó Hombre, como nadie la luz Es que Sorolla, en el además, mar. es Joaquín Sorolla, que en este momento además está súper revalorizado, está muy presente. Lo vemos continuamente en exposiciones temporales, en su museo, por supuesto. Y claro, Joaquín Sorolla, desde luego, es el pintor de la playa, por excelencia, el pintor de la costa, ¿no? Y el pintor del sol y del agua y de la diversión, porque sus son cuadros luminosos, alegres, sí, ¿no? los que, sobre todo los que más recordamos nosotros, son esos críos desnudos, revolcándose felices, al romper de las olas. Exactamente, o en contraste, esas señoras definitivamente overdressed, con una cantidad de ropa blanca, ¿no? vaporosa al viento, ¿no? Eso es, y con la sombrillita. Y la sombrilla, sí. Pero este no es el único registro de Sorolla, ¿eh? Ah, no. No. Tiene cuadros de marinas con otras temáticas. Ajá. Porque parece que es siempre la parte lúdica, la parte de como un pintor optimista y amable. Sí. Exactamente. Bueno, pues en una de sus primeras etapas fue más realista social, se miraba más otro tipo de historias, ¿no? Y tiene uno que a mí me encanta. Mira, yo cuando lo vi me quedé impresionado, pero cuando leí el título dije, madre mía, esto es perfecto. Es un cuadro que se titula Y aún dicen que el pescado es caro, y es una escena en un barco pesquero que ha habido un accidente y hay 2 marineros intentando salvar a otro. Wow. Muy dura, muy fuerte, y eso con denuncia social, ¿no? O sea que no todo son frufrus. Y bañarse en las olas. Es que el drama del mar también tiene que reflejarse, porque como decías, el mar también desencadena dramas, accidentes, y eso se tiene que reflejar en la pintura de muchas maneras, y una de ellas también se me ocurre que son los naufragios. Que están achicando agua ya, ¿eh? Hombre, con esta música. Están ahí reventando las olas contra el casco, tremendo. El mar inspira mucho, o una música muy plácida como la que oíamos de Charles Trenet, o estas súper dramáticas, que esto es La tempestad de Tchaikovsky, que lo que describe es eso. El mar cabreado. Las olas azotando. Eso es, y así, con esta gran intensidad. Es muy adecuada para que empecemos a hablar de cuadros de naufragios, como por ejemplo este que se titula La novena ola. Perdona. No lo conocía, lo he tenido que buscar, te tengo que decir. ¿Y qué te ha parecido? Me parece un cuadro muy interesante. Muy interesante, sí. Es un cuadro pintado en 1850. El autor es Iván Aivazovsky y se considera una de las pinturas más impresionantes del tema marino, ¿no? En el cuadro se ve a 7 náufragos en mitad de la noche resistiendo en el barco contra una feroz tormenta. O sea que la música le va en el barco, a ver, ¿no? Casi ya no es un barco. No, son ruinas. Son como restos. Exactamente, casi, ¿no? son barco. restos. Sí. Se les viene una ola encima que piensas, de aquí no salen. Claro, efectivamente. Sin embargo, los estudiosos de arte consideran que por el color y la luz hay se intenta reflejar como una esperanza de salvación de estos náufragos. Vale. Es interesante. Que acaba bien. Exactamente. Vale. Bueno, que puede acabar bien. No,
como el siguiente del que no podemos evitar hablar, porque quizá es el cuadro de naufragio más conocido de la historia. Este sí que lo conocía. Sí, Yo creo que yo creo que todo el mundo ahora mismo, si piensa en un cuadro de naufragio, tiene en mente la balsa de la Medusa, de la Medusa, ¿no? de Géricault, Géricault. que es verdaderamente brutal, porque no se corta un pelo en retratar las formas más violentas. Sabes que la historia de la balsa de la Medusa es un naufragio en un navío que se llama la Medusa, que se va a hundir inevitablemente. Entonces los tripulantes se ponen a construir una balsa con trozos del barco, con maderos, Con los atándolos restos, sí. de mala manera, porque el Claro, barco claro. se está hundiendo, y subieron a él 150 personas a la balsa, ¿vale? Madre mía. Sobrevivieron 15. Y bueno, se cuenta los espantos más grandes que te puedas imaginar del hombre abandonado a su suerte en medio Ya. del mar. Por si alguien quiere aumentar o ahondar en este horror, hay un libro de Alessandro Barico que se titula Océano Mar, que la parte media son 3 libros. El segundo libro es exactamente... Barico se ha metido en la cabeza de todos los protagonistas de la balsa de la Medusa y cuenta como él lo recrea, ¿no? O lo reimagina, pero es tan crudo como el cuadro, y es salvaje y bellísimamente escrito, conmovedor. Pues todo. con Alessandro Barico y este Océano Mar pasamos de la pintura a la literatura. Mira qué bien nos ha venido. Y esta música tampoco Es elvira un plácido crucero por el Mediterráneo. también ominosa. Es de la aventura de Poseidón. Vamos, esas películas de catástrofes marinas bueno. son espectaculares. Sí, sí, sí. Pero bueno, primero vamos a pasar por la literatura, que, como sabrás, la literatura tiene una historia de amor con el mar, porque ha dado para temas de todo tipo de aventuras, aventuras. Paisajes lejanos, mapas del tesoro, eso es como su... Mira, la hábitat. Odisea mismo. Exactamente. La Odisea es un viaje por el mar y con todos los peligros que surgen Eso es, en el mar, claro. Claro, la literatura aprovecha lo desconocido del mar para inventar todo lo que se le ocurre, ¿sabes? Sin ningún problema. Porque el mar es tan grande y tan insondable y tan desconocido que le cabe absolutamente todo. Como por ejemplo todo tipo de monstruos Las gigantescos. sirenas, las sirenas. Las sirenas, ahora iremos con Imagínate. ellas también. Vale. Tengo Que me los- estoy adelantando. Qué ansiosa soy. Sí, es verdad, vas muy rapidilla. A ver, que en muchos de los libros sobre el mar, lo que se relata es la lucha del hombre contra el mar, o a veces a favor del mar, pero Ya. con esa diferencia de poderío, ¿no? Como el viejo y el mar. Como ¿no? el viejo y el mar, exactamente, ¿no? Bueno, hay también una inmensa poesía marina. Están Pero- en las novelas de aventuras, Manu, que Hombre. antes lo mencionaba yo, ¿no? De nuestra infancia. Esos libros Sí, de por Julio favor. Verne, Es que cuando de eres, Salgari, cuando eres todos estos, por pequeñito y te favor. pones a leer esas cosas de los barcos que Por Dios, un submarino, piratean el Nautilus. El Nautilus de 20.000 leguas de viajes submarinos. Es O una maravilla. Moby Dick, claro. Moby Dick era una burrada, ¿no? Perdona, la Isla del Tesoro, con todo lo Isla que del lleva de Tesoro, aventuras, los piratas, exactamente. las Y novelas de piratas. Las novelas de piratas como Sandokan, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que es toda una serie. Claro que sí. Pero bueno, y en muchas de ellas hay un monstruo, una criatura monstruosa, ya sea un calamar gigante o una ballena asesina. Algo que obviamente ha aprovechado muy bien el cine para mantener esta tradición. Release the Kraken! Adelante con el Kraken. Tú echabas de menos el Kraken, Yo ya lo sí. has adelantado, ¿eh? Es que a mí el Kraken me gusta. Este Kraken en concreto es el de Furia de Titanes, ¿vale? Vale. Es Liam Neeson el que manda Echando- liberar al Kraken Echando el Kraken al mar, al mar. que ahora todo... Echando el Kraken es una expresión... En vez de echar los perros, echas el Kraken. Exactamente. A mí una cosa que me sorprende es que el Kraken en origen es una criatura mitológica nórdica.
Y sin Por eso embargo, lo aquí decía, Liam con los Neeson lo he sacado yo con los vikingos y me has reñido. Me has dicho que va luego. va luego porque es que entre los dioses se prestan las cosas, se Claro. prestan los monstruos. Todo para Y entonces meternos miedo. Parece ser que los nórdicos le han prestado al Zeus de Liam Neeson el Kraken. Oye, Pues venga. todo tiene su... Y de esos krákenes llegan estos monstruos que nos han aterrorizado desde el cine, ¿no? A mí, yo ya siempre he dicho que yo no volví a bañarme con tranquilidad en el mar después de ver Después de Tiburón, Tiburón, siendo ¿no? una niña, que me Bueno. llevaron a ver esa peli. Pues a mí no me impresionó tanto como para no dejar de meterme en el mar. A mí Más me- me preocupan, bueno, a ver, es que el mar de la ficción está poblado de cosas espeluznantes. No, Tiburón, a mí ahora me parece como el más sencillo, porque, perdóname, ¿y qué me dices de esas cosas como la piraña anaconda? Madre mía, sí, sí. ¿Eh? O a ver si me sale, o el pulpo tiburón. No sé. Hay una mezcla de pulpo tiburón también, ¿También? muy interesante. sí. Bueno, pues nada. Y bueno, ¿y qué me dices de Sarnado? Bueno, sí, claro. Es que se han inventado Del un mar montón salen de las cosas, del las mar salen cosas, las sí, cosas sí, sí. malas. Incluso extraterrestres, porque hay algunos Sí. peces avisales de estos que hablamos en Página Internacional el otro día que parecen extraterrestres. Parecen extraterrestres Totalmente. completamente. Y a veces es el ámbito natural para artilugios venidos del espacio, ¿no? Sí, sí, sí. A sí, menudo. sí. Bueno, y a mí me encanta el náufrago de Tom Hanks con su cocoterapeuta. ¿Era coco o era un balón de baloncesto? ¿Era un balón? No lo sé, bueno, es igual. Era un balón de rugby. Yo creo que era de baloncesto. Era de baloncesto. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Yo creía que era un coco. Siempre he querido que era un coco. Porque tú no... Porque no miro, yo es que no te miro. gustan, no te Bueno. gustan los deportes. Ay, es verdad. Bueno. Es verdad, es mi... Y también me había adelantado antes para otra de las criaturas, ¿no? Sí, una de las criaturas más aterradoras del mar. ¡Wow, el mar! ¡Wow, el mar! Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. La sirenita. La sirenita, Con lo mona sí. que es Ariel. Mona, mira. Parece muy dulce y muy modosita, pero todos sabemos que las sirenas son la perdición de los marineros. Aunque Disney se empeña en hacer Pues una que se que sea fastidien. tan mona y tan rica y tan así, ¿cómo que se fastidien? No Hombre. puede ser. Ahí, vamos, en la historia, las sirenas se crearon, aparecieron para ser liantas y malvadas, vamos. O, Bueno, eso habría que revisarlo. No, yo no hay ahora, que revisar yo ahora en nada, no algunos hay que sitios revisar turísticos nada. de estos que alquilan motos de agua y barquitos de esos que con un titulín los llevas y se están cargando toda la Posidonia, metería unas sirenas allí a llevarse a unos cuantos. Ay, madre mía, no estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, Bueno. recomiendo que la gente lea un cuento de Oscar Wilde precioso que se llama El pescador y su alma y que ya te puedes imaginar por dónde va. ¿Vale? Dramón, ¿no? No es dramón, es interesante, es un cuento muy rico, una delicia, de disfrutar mucho. Y a mí te diré una cosa, a mí personalmente, ese medio cuerpo de mujer, medio cuerpo de pescadilla, es que me plantea tantas preguntas que me marea. Que es como el ¿Qué chiste quieres que te aquel de diga? los pescadores gallegos, ¿no? Que pescan una sirena y uno la mira, la tira al agua y uno le pregunta ¿por qué? Y el otro dice ¿por dónde? ¡Oh, madre mía! Muy de taberna. Estupendo. Lo que Bueno, tiene- pues y otra pregunta que me hago. ¿Y por qué no hay sirenos, ¿Por qué no hay sirenos? Pues bueno, ¿no te vale Aquaman? No me vale Aquaman. ¿No? Eso ¿No- es no un cuenta? pintor. Aquaman es un pintor, no es lo mismo. Le No. falta recorrido cultural a Aquaman, ¿no? Bueno, pues igual no hay sirenos porque nos gusta a los hombres que Bueno. no haya por dónde. En No lo tú veis estás, claro. Tú estás un poco fijadita ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, para que veas que yo... ¿Estamos ya llegando ya al fin? estamos Vale, pues llegando al entonces fin. déjame que, por favor, te dedique una canción para que veas que no guardo sentimientos ni resentimientos a las sirenas. Una canción de una serie de los 60 que se llamaba El Meteoro Submarino, en el que había un personaje que era como una sirena, pero con piernas, Vale. esto sí, muy mona, y que se llamaba Aquamarina. Y este Venga. era su tema. Ay, qué bonito para despedirnos. Dice Paqui que era el señor Wilson, que era la marca de un balón. Ella dice de voleibol y no se lo voy a discutir porque
lo ha mirado seguro bien, pero para mí que era de baloncesto. El señor Wilson. El señor Wilson. Sí, que era la marca de balones. Manu Verástegui, hasta la semana que viene. Hasta la semana que A viene. mí me gustaba mucho la sirena de 1, 2, 3 Splash, esta la película. Sí, era muy buena, bonita. pero también era dibujana. rara, ¿eh? También era rara. Bueno, pero ahora me pongo piernas, ahora me las quito. Muy práctico. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Words that my heart is longing to hear. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.